el título ya nos lleva a algo abstracto. Nos lleva a ese concepto más allá del alma. ¿Qué es el alma? El concepto de alma ya es abstracto, ¿sí? ¿Alguien han podido descubrir que hay energía, que hay una fuente, pero nadie ha visto al alma? Igual que nadie ha visto la conciencia, ni la consciencia. Pero hay algo que resuena en nosotros que nos dice que eso está ahí, aunque no lo podamos ver. Fijaros el dibujo, este que veis aquí, ¿veis cómo se mueve? Esto es una energía en movimiento. Esto podríamos decir que es una energía de toroide. ¿Alguien ha oído hablar de los toroides? Es una energía toroidal, se utiliza incluso todos los ingenieros que trabajan con ingeniería de la que sea, conocen esto. Y todo el universo funciona con esta energía. Es una energía que desde su centro sube y a la vez baja. La Tierra funciona con esta energía. Nosotros funcionamos con esta energía. ¿Habéis visto esas imágenes que desde el corazón sale todo lo que es ese campo magnético que nosotros emanamos? Es una energía así. Por eso os he puesto este dibujo. Y fijaros qué forma hace, ¿lo veis? Tanto arriba como abajo. Os va a resonar este dibujo. ¿Lo puedes imaginar? Nuria, que conoce esto, fíjate, la imagen, esta imagen y esta imagen hacia abajo. Y este es el punto centro. Recordar esta imagen, os la dejo ahí. Y vamos a avanzar. Fijaros, hemos hablado del alma. Yo he buscado definición del alma. Y mirad qué dice. Es una entidad abstracta tradicionalmente considerada la parte inmaterial que junto con el cuerpo o parte material constituye el ser humano. Pero es abstracto, son definiciones, no creáis que hay mucho más, ¿eh? Es algo inmaterial que está conectado a algo material, o sea, algo abstracto a un cuerpo concreto. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual tenemos que jugar con el abstracto y el concreto, porque si esta alma está en mí, es algo que no se ve, es algo que no puedo encontrar, ¿dónde está? ¿De dónde viene? ¿Cómo ha llegado a mi cuerpo? ¿Qué ha sido antes? El alma, el cuerpo es como lo del huevo y la gallina. Vamos a empezar a pensar. Cada vez que nosotros nos cuestionamos, pensamos y nos creamos un parte de duda, ahí es donde podemos hacer un paso adelante, un paso más. Algo más que dice, en determinadas creencias, porque todo esto se basa en creencias, es una parte espiritual e inmortal del ser humano, separada del cuerpo tras la muerte. ¿La muerte de qué? Del cuerpo físico, con lo cual mi esencia muere. ¿Existe la muerte? La del cuerpo físico, sí. ¿Alguien quiere vivir 200 años con este cuerpo físico? ¿Y 150? ¿Y 100? ¿Verdad que no? Yo el próximo me lo he pedido más delgadito. Si tengo que venir con otro, más delgadito. ¿De acuerdo? Es una parte que me permite experimentar, porque con esa alma sola no puedo experimentar. Vamos a ver qué hay más allá del alma. Para eso, para poder comprender un poquito qué hay más allá del alma, nos vamos ya a entrar un poco en la física. Por eso os he dicho que vamos a hablar un poquito de esta ley física que nos abre
Garnier, Jean-Paul Garnier. Ha estado estudiando el tiempo. El tiempo, Garnier, que lo ha estudiado, se dio cuenta que es una apertura temporal. Fijaros, ya tenemos que abrirnos temporalmente. ¿Para qué? Fijaros que dice, ha llegado el tiempo de conocer y entender el funcionamiento de esta ley. En realidad es la ley del tiempo. Debido a que el tiempo es un desdoblamiento para poder experimentar, porque en realidad en lo abstracto el tiempo no existe. Para el inconsciente más biológico, más profundo, más de todo, el tiempo no existe. Entonces, ¿para qué el tiempo? ¿Para qué una apertura temporal? Ahí es donde nos tenemos que empezar a preguntar. ¿Alguien ha visto la película Lucy? Sí. Os la recomiendo. ¿Qué dice? El tiempo, allí habla mucho de esta parte. Sin el tiempo no existiríamos. No existiríamos como parte física que puede moverse, experimentar, comunicarse, jugar. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Esta apertura temporal, ¿para qué? Garnier nos habla del doble. Él se queda en esa parte del doble. Dice, todo tiene su doble y como yo hago esta apertura temporal, me doblo. ¿Desde dónde? Ahí está la cuestión. Vamos a seguir avanzando. Garnier dice más aún. Dice, en este desdoblamiento, en esta apertura temporal, nosotros tenemos un crédito. Yo, los que me habéis escuchado en más conferencias, me gusta mucho decir que estamos aquí en el planeta Tierra de vacaciones. Porque en realidad, bueno, yo lo veo así, es mi visión. Yo vengo aquí de vacaciones y en esas vacaciones yo le pongo un propósito. Cuando vais de vacaciones cada uno tiene. Uno es no hacer nada, el otro es visitar una cultura diferente, uno es comunicarse, uno es bajar por un barranco, el otro es hacer un deporte de más riesgo. Cada uno le pone un propósito a las vacaciones. Pero primero tiene que haber un propósito de que yo exista para poder tener vacaciones. ¿Vais viendo cómo ya nos vamos manejando en abstracto un poquito? ¿Pero desde dónde? Desde el concreto. Vamos a mirarlo desde aquí. Dice Garnier que en este desdoblamiento, en esta apertura temporal, tenemos un crédito de 25.920 años. Son muchos años, ¿verdad? Imagínate la de veces que la de vacaciones que puedo hacer en este tiempo. Por eso, fijaros, en esta apertura temporal, igual que en unas vacaciones, dice, mira, yo tengo un presupuesto y cuando se me acabe el presupuesto, me vuelvo a casa y ahí ya les contaré la experiencia que he tenido. ¿Qué os parece este juego? Ya empieza a tener un poco de sentido. Vamos a avanzar un poco más. Nos dice, el tiempo no existe, es una percepción. Es lo mismo que no existe el tiempo. Es una percepción, pero que yo necesito para poder expresarme. Sin el tiempo, sin esa medida, yo no me podría experimentar. Garnier nos explica, y otros físicos también, ya nos han explicado, que hay un pasado, un presente y un futuro. ¿Sí? ¿Cómo lo veo yo? Lineal. Abro una línea y veo el pasado, generalmente cuando lo expresamos, la mayoría vemos un pasado hacia la izquierda, un presente y un futuro. Hemos abierto, ¿veis la apertura temporal? Desde un espacio sin tiempo yo voy abriendo una apertura temporal y la represento linealmente. Pero cuánticamente
Esto no es así. El pasado, el presente y el futuro está pasando todo a la vez. Pero yo, ¿por qué no me entero del futuro? Si recordáis la película Lucy que os he dicho, si un coche que muestra eso pasa muy deprisa, yo no lo veo, ¿de acuerdo? Lo veo cuando va lento, lo veo cuando va un poco rápido, pero cuando va muy rápido no lo veo. El pasado tiene un movimiento lento, el presente es dinámico y el futuro ya no lo puedo ver. Pero eso no quiere decir que no esté. Yo el coche no lo veo, pero el coche estaba ahí. Lo que pasa es que ha ido a más velocidad. ¿Se puede entender esto? Todo pasa a la vez, pero para mí solo existe el momento presente. El pasado tiene una lentitud y el futuro va muy rápido. Por eso Garnier nos dice, nosotros nos doblamos, venimos en esta apertura temporal, si tú quieres conseguir algo, habla con tu doble. Ahí ya hay una parte que falta, iremos viendo esa parte que falta, porque si yo hablo con mi doble, ¿desde dónde hablo con mi doble? Desde que ya me he doblado, no desde mi origen. Vamos a avanzar un poco más. ¿Vais viendo? Esto es lo mismo que os acabo de explicar. Lo único que existe en mi realidad es el instante presente. El que yo puedo poner mi atención, mi percepción. Lo otro lo tengo que imaginar, sentir, saber, intuir. Ahí tengo que funcionar con el abstracto, siempre, incluso del pasado. El fenómeno de este desdoblamiento del tiempo nos indica esto, fijaros el domingo, lo que pone, pasado, presente, todo es ahora. Las partículas están mezcladas, pero nosotros solo tenemos la sensación de estar jugando en el tiempo, en esta apertura temporal. Si leemos a Robert Lanza, os lo recomiendo, él nos habla de que estamos viviendo en diferentes planos a la vez. De otra forma, explica lo mismo. Yo vivo. Cuando dormimos, ¿en qué realidad estamos viviendo? Nuestro cuerpo está descansando, porque es biológico y necesita una recuperación celular. ¿Pero dónde estoy yo? Soñando, me puedo acordar, no lo sé. Estoy en un abstracto, estoy a otra velocidad de conciencia. Cuando tenemos esos momentos que nos podemos quedar un minuto desconectados de aquí, pero conectados a otro sitio, y ¡pum! Y es en otro sitio que no existe el tiempo, ese minuto puede haber sido, no sé, a lo mejor un mes, yo qué sé, por decir algo. ¿A alguien no le ha pasado? Cuando te vas a dormir no ocurre tanto, pero a veces cuando te vas a hacer una siesta y te empiezas a quedar como sondormido y tienes como una sensación de mareo y te dejas y es como que ¡pum! Te vas o vuelves muy de golpe. ¿Dónde estábamos? Sensación de caer. A veces sí, es como si te marearas, porque haces un proceso como muy rápido y vuelves muy rápido. Y es como una patada para irte y otra patada para volver. ¿Lo habéis experimentado? Bueno, a mí me ha pasado, que yo en el sofá de esa siesta y de estar pues escuchando música o noticias o algo y boom, y tener una sensación de y después venir de golpe. Y a lo mejor han sido 5 minutos o 10 y puedo haber vivido una experiencia increíble, aunque yo no lo recuerde.
me he ido a un espacio abstracto, con lo cual podemos estar en él. Imaginen si además podemos empezar a ser conscientes de ello. Esta es una imagen que os voy a pedir que observéis. Es una imagen que vamos a desarrollar. Si hablamos de apertura temporal desde un plano original, vamos a llamarle consciencia, porque en el plano original, en ¿recordáis la imagen que os he dicho que os guardarais en la retina? Que hemos empezado, hay un punto central. Ese punto es un vacío. Es un átomo. ¿De qué hay dentro de un átomo? Vacío. Prácticamente dentro de un átomo solo hay vacío. Y nosotros venimos del vacío. Es un vacío que es como un observador de consciencia. Y aquí voy a desarrollar un poquito, ya que este idioma castellano nos permite tener una riqueza de expresión muy grande, la diferencia entre consciencia con S y conciencia. Consciencia es mi plano original, es de donde yo vengo, es ese espacio vacío. Eso es consciencia. La conciencia yo la tengo, la adquiero cuando ya me he desdoblado. ¿Dónde empieza esa conciencia? La experimento aquí en este plano lineal, pero vamos a ver cómo llega hasta este plano lineal. Porque no me caigo así pamba. Fijaros, aquí es un plano original, es la consciencia. El campo cuántico hemos oído hablar cuando hacemos meditación, aquí que hacemos estos entrenamientos de meditación, pero desde una conciencia de saber qué quiero hacer yo en este campo cuántico. Porque este campo cuántico tiene posibilidades, todas simplemente son posibilidades. No crea, simplemente tiene potenciales. Pero para que un potencial me pueda llegar a mí, tiene que tener un propósito. ¿Sí? Por eso, cuando trabajamos con meditación, decimos, vamos a crear un evento en el campo cuántico. Y ahí están todas las posibilidades, toda esa energía. Y yo, conscientemente, le doy y dejo ahí una huella en ese campo cuántico. Esto lo estamos haciendo constantemente, inconscientemente, todo el día, todas las horas del día, pero no somos conscientes de ello. Ahí es donde tenemos que empezar a aprender a pensar, a saber qué hacemos, qué proyectamos, cómo lo hacemos, qué propósito consciente e inconsciente estamos generando y dejando en ese campo cuántico. Es como, yo qué sé, imaginaros un despacho de abogados que tienen esas pilas de papeles, ¿no? De cosas por resolver. Pues mi campo cuántico puede ser todas esas cosas por resolver. Pero cuando se van acumulando ahí todo lo inconsciente de papeles, pero cuando yo a uno lo creo yo conscientemente y le pongo toda mi intención, ese papel coge mucha más potencia, más fuerza. Es el que va a salir primero. ¿Se entiende esto un poquito? Sí. Fijaros, yo puedo tener yo vivo, estoy en mi apertura temporal lineal y vivo mi vida. Y voy poniendo potenciales en ese campo cuántico. Voy llenando esa pila.
A lo mejor aquí en este tiempo que va más lento, no me da tiempo, me voy. Ya este cuerpo ya se ha cansado, ya tiene bastante, y ha decidido que por esta, y me voy. Y después vuelvo a empezar. Llego aquí, y aquí me empiezan a pasar cosas que yo no entiendo. Mi campo cuántico es el mismo que cuando yo me fui. ¿Se entiende? Por eso aquí a veces me llegan cosas que dicen, mira, es que en esta vida solo tengo regalos. O en esta vida solo me caen complicaciones. Y yo me parece que no he hecho nada para merecer esto. Porque estoy pensando solo en esta línea. Estoy mirando plano como este dibujo. Pero este dibujo lo veo yo plano, pero no lo es. Es como esa imagen que os he mostrado primero. Es en movimiento, es circular. Y tiene toda la información. Y lo que se me manifieste hoy no tiene por qué ser de hoy. ¿Esto se va entendiendo? Con lo cual, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Empezar a comprender de dónde viene todo esto y empezar de alguna manera a poder todos esos papeles que dejé en un momento decir, oye, yo voy a mutar toda esa información, voy a limpiar ese campo cuántico para que lo que funcione sea lo que ahora conscientemente yo quiero elaborar en mi vida. Pero para eso tengo que comprender, tengo que ver esa lógica. El plano 5 que decimos aquí, fijaros, imaginaros que esto es una foto y yo la voy ampliando. ¿Verdad que cada vez que yo amplío una foto va perdiendo nitidez? ¿Se va distorsionando? Pues esto es lo mismo. Cada vez que yo amplío voy creando un margen de distorsión. Aquí en este campo ya empieza la distorsión, empieza a haber lógica. ¿Lógica de qué? De lo que aquí es un potencial de lógicas. La primera lógica es, si yo estoy aquí, que soy pura conciencia, tengo un campo cuántico de un montón de posibilidades, ¿para qué me abro? ¿Qué propósito hay aquí en este vacío? Yo, como soy un poco Alicia en el País de las Maravillas, digo, ya lo entiendo. Digo, yo soy pura conciencia, estoy en el vacío, todo conciencia, y empiezo, me aburro. Me aburro. ¿Cómo sería experimentar otra cosa? ¿Cómo sería que esta conciencia poderla abrir para hacerme consciente de la conciencia? Poder darle un sentido, poder experimentar. Y ¡pum! Hay una apertura temporal, esa conciencia se dispersa y empieza a desdoblarse, a abrirse. Pero para abrirse tiene que distorsionarse. Aquí hay lógicas para poder tener un vehículo donde yo pueda experimentar, porque aquí soy vacío. Muy bien, nos desdoblamos. Aquí tenemos el cuarto plano. Aquí es donde está el alma. Aquí es lo que Garnier nos dice el doble. Aquí es donde este propósito ha cogido potenciales, le ha dado una lógica y ha empezado a crear. Fijar que nosotros funcionamos con un Dios creador, ¿verdad? Que es el que nos da el alma. Y aquí es donde
nos hemos quedado. Por eso hay tantos dioses. Por eso todos tienen razón. Por eso hay tantas. Porque aquí esta creación se empieza a tomar forma con una lógica. Y crea una lógica, la verdad, que tú cuando la miras desde fuera y miras la naturaleza, dices, es que no hay puntada sin hilo. Todo tiene un equilibrio. La naturaleza tiene una lógica increíble. El cuerpo humano es una maquinaria increíble. Tendrá su margen. Yo le puedo buscar un margen de distorsión o de fallo. Un día me empecé a ver qué fallo le puedo encontrar. Sí que lo hice, porque a veces se me va la olla. Ya os diré el que yo encontré, porque quería encontrar alguno. Digo, tiene que haber alguno. Aquí se diseña todo. Es un plano de diseño, es donde ya me he doblado. Desde aquí, pumba. Pero nosotros nos hemos quedado aquí, que el alma es el Dios creador, es verdad, pero hay muchos. Uno solo no podía hacerlo todo, uno se encargó de una parte, tú te encargas de la otra, o sea, la lógica ya la iba dando, era como el profesor del arquitecto. Los dioses creadores serían los arquitectos. La lógica sería el maestro, porque ese arquitecto tiene que tener una lógica, si no se le va a caer la casa, ¿no? O lo que construya. Es para hacerlo así un poco, después lo podemos ampliar mucho más, ¿eh? Pero se va entendiendo un poquito así. Es que a mí, que yo lo hago ya desde mi percepción, con lo cual ya tiene una distorsión, no os creáis todo lo que yo digo, intento explicármelo como me lo intenté explicar yo, para empezar a colocarle una lógica que me sirviera para poder avanzar en esa parte. Y empecé a entender este doble. Fijaros, vale, aquí yo ya creo, ahora aquí tengo un alma que es parte de este origen que no existe, que está en un vacío y que me permite transitar, viajar, venir muchas veces de vacaciones, pero aún no sé dónde. Ahora tengo que buscar ese lugar de vacaciones. Y se sigue esa divergencia, ese camino de bajada. Y aquí empieza a crearse todo lo que diríamos la parte más consciente de este sería el inconsciente de este. Aquí ya tengo la creación, aquí le pongo una lógica neurológica en ese cuerpo que tiene que transitar en este plano que es totalmente físico. Aquí empieza una neurología, aquí empieza todo lo que es esa parte emocional, que fijaros, la parte emocional es como un juego en movimiento. Esta parte tiene mucho más movimiento. Y aquí ya tengo la parte totalmente física y biológica. Aquí ya tengo un cuerpo físico para en esta apertura de pasado, presente y futuro poder experimentarlo. Lo veo plano. Es a esta consciencia la he abierto. Cada quien el doble ya se me empieza a distorsionar esto y casi olvidar, y aquí experimento. Estos planos son los más físicos. Si yo me doblo, ¿qué pasa aquí cuando yo me doblo? Es como que pierdo algo de mí, ¿verdad? He hecho dos, me he desdoblado. Esto en las leyes de Hammer nos explica muy bien esta parte. Esta parte sería
donde yo tengo conflictos de separación. Ya me he doblado, ya me he separado. Aquí ya se me muestran conflictos de separación. En la parte neurológica, donde yo ya estructuro, ya comparo. Ya me comparo, ya. Aquí pueden manifestarse errores en esa valoración de mí mismo. En el plano emocional es de movimiento. Aquí me muevo y tengo problemas o conflictos donde yo me tengo que proteger para moverme. Y el plano físico, el más bajo, el que estamos aquí, los conflictos que se me presentan son de supervivencia. Cuando yo tengo cubiertos los de supervivencia, experimento estos y experimento. Pero todo esto lo estamos separando, pero en realidad pasa todo a la vez. ¿Se entiende esto? Y ahora le estamos poniendo una lupa para poder verlo separado. Pero en realidad yo soy un ser cuántico de conciencia que tiene una lógica, que tiene alma, que me permite, el alma es el viajero, es el que me permite ir y venir y experimentar en este plano físico. Y estas tres son lo que me permite ponerle a mis vacaciones diferentes propósitos. En uno, pues yo pongo el propósito de vengo aquí de ser, entrenarme y ganar unas olimpiadas. Es un propósito. Y dedico mi experiencia lineal a ganar unas olimpiadas. Cada uno le va a poner a esas vacaciones un propósito. Pero el propósito, antes de que yo esté aquí, es el de aquí. Lo vamos a abrir un poco más. Esto es empezar a entrar. Fijaros que ahora ya estamos muy abstractos. ¿Pero desde dónde? Desde esta apertura. Y yo ya soy concreto, ya tengo un cuerpo, y ya me empiezo a preguntar, ¿dónde está mi alma? ¿Y qué hay más allá de mi alma? ¿De dónde viene mi alma? Para llegar a doblarme. Fijaros aquí, si aquí soy el doble, ¿aquí qué soy? El desdoblado. Ya me he desdoblado, ya puedo experimentar todos tipos de distorsiones, de errores de cada espacio. Con lo cual el error ¿es bueno o malo? Si yo ya empiezo a comprender esto, ya me doy cuenta que no hay nada bueno ni malo. Pero el error es lo único que me va a permitir cuestionarme, ver, buscar, ampliar. Es lo único. Si yo estoy en el mundo, imaginaros en el paraíso, sin nada, no voy a hacer nada, ya estoy. Ya no me tengo que mover. Por eso a veces dicen lo del pecado original, lo de todas estas metáforas que son creadas aquí. Por eso hay tantas religiones y tantos dioses, cada uno se ha montado su película, pero es una película. Cada uno de aquí. Aquí se han creado muchos diseños para experimentar. ¿Se va entendiendo un poquito? Después podéis hacer más preguntas, ¿eh? Vamos a avanzar un poquito más. Fijaros, un universo original, ahí todos los elementos están en coherencia, en conectividad. Es un todo, es un vacío. Y este es el que se desdobla para experimentar. ¿Veis cómo no es plano? Imaginaros lo circular. Este tiene un propósito. Este vacío es el que mantiene la verdad.
de esa coherencia, de esa esencia. Con lo cual, el propósito de que yo esté aquí es anterior a que yo esté aquí, a la existencia. He tenido que desdoblarme para poder experimentar. Si yo puedo entender esto y me doy cuenta que mi alma ya es un doble, es simplemente un viajero, no es mi esencia. Ese Dios creador o esos dioses creadores están muy bien, están ahí, pero no son la esencia. Y seguimos peleando. Si miramos la historia desde aquí, miramos ese inconsciente biológico que estamos experimentando, seguimos haciendo lo mismo que desde que salimos de la cueva. Nos seguimos peleando por un territorio, mi Dios es mejor que el tuyo, estos son los buenos y estos son los malos. No hay buenos ni malos, hay muchas diferencias para poder experimentarlo todo. Os lo amplío un poquito más. Este origen es un observador de consciencia. Aquí es donde está la conciencia. La conciencia yo la adquiero. La consciencia la tengo. Fijaros esta línea. Esto sería un eje que transita donde en cada punto centro es algo que no se ve, es como el alma. Es como, fijaros, son 7, podríamos decir que son los chakras. ¿Alguien ha visto un chakra? No, y todos creemos en el chakra, ¿sí? Y creemos en el alma, es abstracto. Ese punto energético de cada chakra es un punto vacío. Fijaros que cuando nosotros nos desesperamos nos sentimos vacíos. Porque en esta distorsión aquí del doble siempre estamos buscando aquello que hemos perdido. ¿Y dónde lo buscamos? Allí. O allí, o allí. ¿Y dónde está? Aquí. ¿Se va entendiendo? Y vamos bajando un poco al concreto. Esta línea sería en cada plano ese vacío. Cuando yo me conecto, fijaros, cuando hacemos meditación en los talleres, ya vamos recolocando, respiramos y cada vez que hacemos respiraciones, que ponemos algo en lo concreto de conciencia, nos vamos alineando, incluso sin saberlo, a ese vacío. Y nos sentimos tranquilos, en calma. Y no sabemos por qué. Porque nos vamos alineando a ese vacío. Esto es como una antena, es como nuestro wifi. ¿Qué pasa? Que este wifi, como no somos conscientes de él, lo tenemos como obturado. Es como que no puede pasar de ese vacío al otro para conectarse. En la medida que nosotros ponemos esa conciencia, abrimos la consciencia, podemos conectar con ese vacío y establecemos esta antena. Y esta antena es el wifi que cada vez que estamos conscientes aumentamos la velocidad. Cogemos más megas y vamos más rápido. Estamos aquí en un plano totalmente abierto. Mira, os voy a poner un ejemplo. Hace 4 días pensábamos que la Tierra era plana, ¿sí o no? ¿Y cómo nos creímos que era redonda? Porque yo, por más que camino, es plana, ¿eh? Tuve que hacer un acto de creer que era redonda,
pero yo no la veía. Yo siempre la veo plana, yo miro el mar y veo una línea plana. Yo allí donde mire, por más que mire, yo lo veo plano. ¿Por qué en unas cosas creemos y en otras no? ¿Cuándo yo puedo saber ahora, me puedo creer que la Tierra es redonda? Porque puedo salir y mirarla desde arriba. ¿Lo vais viendo? Pero claro, los primeros, ¿cómo no los iban a quemar? ¿Cómo me puedes decir que la Tierra es redonda? El primer señor que dijo que la Tierra, ¿de dónde le llegó que era redonda? Tenía esta antena limpia y le llegó la información. Estáis mirando mal, estáis mirando lineal y no es lineal. Y el otro allí comiéndose la cabeza, ¿qué me están contando ahora? ¿Lo podéis imaginar? Me estoy volviendo loco. Pero esa duda, esas ganas, siguió investigando y demostró que la Tierra era redonda. Hasta ahora hemos estado creyendo que aquí era el cielo, cuando el cielo está aquí. Tengo que desplazarme un poco más para verlo. Este sería este eje de vacío en cada plano que yo puedo ir abriendo, limpiando y conectando esta antena. Esto es toda una filosofía que no se puede explicar en una conferencia, ¿eh? Yo ya estoy haciendo un esfuerzo de sintetizar algo que a mí también aún no tengo todo con esa profundidad para poder explicarlo aún más, pero intento hacerlo lo más llano que he podido comprender, ¿eh? Fijaros, los planos, los vemos así, separados, ¿vale? Pero no son así, son así. Es como ese dibujo, ¿lo veis? Yo desde aquí me voy abriendo, 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 voy haciendo distorsiones para poder experimentar. Y aquí experimento todas las separaciones, pero siempre me falta algo. ¿Qué tengo que hacer? Conectarme a ese centro. Y el cómo es algo que tenemos que ir explorando. Ser conscientes de entrada de nuestra consciencia original ya empieza a permitir que esta antena tenga una filtración. ¿Para qué nos va a servir esto? Limpiar esta antena, poder abrir esto. Primero, para salir de esos programas básicos de supervivencia, de protección, de competencia, de sustitución de lo que me falta. No me falta nada. Cuando yo puedo estar aquí me voy dando cuenta de que no me falta nada. O sea, voy liberando, haciendo como bzup, reconectando esa conciencia para dejar de vivir en esa referencia externa. En cambio, esa referencia externa la voy a utilizar para verme yo. Porque como yo no me puedo ver, ¿de qué me sirve la referencia externa? Para verme yo. A eso le vamos a llamar autorreferencia. Todo lo que me rodea me habla a mí. Cuando me pongo en esa sintonía, ya empiezo a limpiar más mi antena. Empiezo a dejar de operar en ese modo creencia de ese inconsciente de pasado, ese inconsciente biológico de supervivencia. ¿Qué hacemos ya en esto? Cuando estamos en esta antena, en este eje donde nos conectamos a nuestra conciencia. No cambiamos creencias.
esas creencias las transformamos en elecciones. Yo elijo elegir, por ejemplo. Ahora yo ya sé en autorreferencia qué me dice cada cosa, cada persona, cada situación, cada experiencia, entonces elijo. ¿Qué quiero? ¿Seguir validando una creencia que ya veo que es de mi pasado? ¿O me pongo en autorreferencia, permito que mi antena vaya limpiando y entonces elijo? Y todo está bien, no importa qué vacaciones elija, porque es una experiencia, estoy aquí para esto. Voy a haceros un apunte de la creencia. La creencia, siempre que estamos en creencia, y digo yo creo esto, es una información que viene de mi pasado. Cuando estoy en creencia es una creencia que ya está hecha, ya está estructurada, está establecida. Cuando yo creo algo, fijaros que encima el presente de indicativo de estos dos verbos es lo mismo, creer y crear. Yo puedo elegir creer o puedo elegir crear. ¿Cuál es el principio? ¿Qué? Yo creo y yo creo. Este idioma es una maravilla, de verdad, porque nos abre muchas puertas, nos habla de mucho. Una creencia es un programa, ¿estamos de acuerdo o no? Sea la que sea, está establecida y es un programa. Y nos vamos a mover siempre cuando yo creo algo dentro de las posibilidades del programa. Lo podré maquillar, ponerle un vestido corto, uno largo, un burka, me da igual. Pero está en el programa, en ese diseño que se ha creado como programa. Cuando yo me coloco en autorreferencia, en lugar de creer, voy a crear. ¿Se va entendiendo esto? Y transformamos la creencia en una creación, en una elección. Esto es fácil de hacer, que parece muy difícil, porque ahora todos estáis pensando, ¿esto cómo se hace? Es mucho más fácil de lo que parece. ¿Qué nos posibilita? Dejar de estar atrapados en los conflictos. Es salir de este juego de ping-pong que cuando empezamos algo, miramos y dices, esta película ya la conozco, ya sé cómo se acaba. ¿Os suena esto? Esto ya sé cómo se va a acabar. Es igual, aquí me han cambiado los actores, pero yo ya sé cómo se acaba la película. Aquí han puesto un guión diferente, pero sé cómo se acaba. Esta forma de vida nos permite estar presentes y elegir dentro del propósito que tengo, mi propósito. Y lo puedo elegir creando, fluyendo, dejando que llegue una información como le llegó al señor, que no recuerdo, ya me lo estudiaré para la próxima vez, el que decidió, ¿tú lo sabes?, que la Tierra era redonda. Galileo, bien, ya no me acordaba, lo sabía, pero no me acordaba. Galileo, fijaros, ¿de dónde está hablando? ¿Tenían microscopios entonces? ¿Viajaban a la Luna? Algo muy fuerte le hizo intuir que la Tierra era redonda para seguir investigando y demostrando esto. Cuando tú, por más que mires, la ves plana. Cuando yo pongo el propósito a mi vida desde la autorreferencia y en resonancia con mi origen, en realidad hago algo tan fácil
como sacarme esta identidad que me viene de toda esta información del pasado, dejo de referenciarme así y me doy permiso a ser, a estar, a fluir, a vivir en esa conexión. Y vamos a hablar un poquito de la conexión. Vamos a hablar de lo que es el instinto. Fijaros, un instinto yo lo recibo ¿desde dónde? Yo soy un receptor, pero tiene que haber un emisor. El emisor del instinto, ¿qué es el instinto? Es una información que yo tengo grabada en mi estructura y viene de mi inconsciente biológico, de mi pasado. Es un instinto de supervivencia. Básicamente el instinto es supervivencia. Una mona sabrá cómo dar un biberón. Verá algo y verá una lógica ahí. Es una lógica de supervivencia, de instinto. El emisor es el pasado, es ese inconsciente. ¿Cómo saben los animales cómo tienen que hacer las cosas? ¿Van al cole? ¿Cómo saben que este año pueden tener 4 crías y no 2? ¿Se mandan un WhatsApp? No, hay un instinto que la naturaleza deja ir esa información por unos detectores de sequía, de más agua, de menos agua, de que habrá más comida, menos comida. Y yo tengo esos receptores, pero son de un inconsciente, ¿se entiende esto? Con lo cual el instinto siempre es a sobrevivir y es del pasado. La intuición. La intuición es algo que yo recibo. Hay un emisor que está fuera de mí. Este instinto sale también de mi receptor. Es como que es un ciclo, ¿se entiende? El emisor soy yo mismo, es mi inconsciente, mi pasado. La intuición es algo que me llega del abstracto, de este abstracto que está conectado a una consciencia. ¿Sí? Es una información que viene del futuro y yo la recibo. Ese emisor es el que le llegó a Galileo y le dijo: observa, abre tu mente y observa, porque irás viendo una lógica que te va a llevar a poder demostrar que la Tierra es redonda. Esa intuición, cuando nosotros podemos recibir la intuición, hemos tenido que llegar a un punto de conexión. Como más limpiemos esa antena, más intuición, más velocidad de gigas en nuestra wifi vamos a tener y la intuición irá más rápida. De tal manera que si ahora aquí hay un obstáculo y yo voy, no lo puedo ver y me tropiezo. Cuando mi intuición está esta antena limpia, yo ya intuyo, ya me llega la información, desvíate que aquí hay un obstáculo y ya no me tropiezo. ¿Se entiende qué es intuición? ¿Veis la diferencia? Porque a veces confundimos el instinto con la intuición y eso es muy importante tenerlo. La intuición es un ojo que se abre, que se conecta. Hay un receptor que tiene la antena limpia y puede llegar esa información. Con lo cual lo que tenemos que hacer es ver la manera de ir limpiando esta antena. Aquí
hasta aquí, y yo creo que hoy ya os he dejado la cabeza bien llena y ya podéis ir empezando a cuestionaros algo y desear poder avanzar. Tenéis mucha información de esto. Aquí yo voy a empezar unos talleritos así, los hago desde la meditación, aprendemos a conectarnos un poco en esa autorreferencia, a pensar en autorreferencia. Todo el trabajo que hacemos en este centro está basado en esto, en ir a aprender a pensar, a aprender a mirar, a aprender a observar y llevarlo todo a esa autorreferencia. Y entonces, desde aquí yo elijo elegir. Ya no valido, esto es difícil. Esto es para gente que sea muy espiritual. No compréis eso, espirituales somos todos. Si somos espíritu, si somos alma, si somos consciencia, todos lo somos. No juguemos al ego espiritual. No hay nadie que sepa más que nadie. Simplemente hay personas que fluyen más rápido y otras más lento. Pero la información la tenemos todos, porque todos venimos de ese origen, de ese vacío. Como más estamos en esa conexión con nuestro eje, más podemos validar mi propósito, con menos interferencias, con menos creencias. Ya no compro, ya no valido. Ya desde esta perspectiva, que ya la veo más desde aquí, ya puedo enviar a ese inconsciente que aprieta, que quiere salir, le puedo dar oxígeno. Y ese oxígeno va a permitir que eso que está aquí, como enquistado, como tóxico, se limpie. Puedo mutar este inconsciente biológico. Y todos tenemos un inconsciente biológico que hay una parte que es muy tóxica. No es bueno ni malo, simplemente se ha acumulado, no lo he drenado. ¿Y desde dónde lo puedo drenar? Desde la percepción. Cuando yo cambio la percepción, cuando yo desde aquí digo, no, esto es una creencia y no la valido. Me voy a poner en autorreferencia. ¿Qué me está enseñando esto? Este error que se muestra en mi cuerpo o en mis relaciones, ¿qué me está mostrando? Con lo cual no voy a luchar contra el error, no voy a luchar contra un dolor, voy a observar ese dolor y lo voy a bendecir y le voy a dar las gracias. Voy a decir, ahora veo tu propósito. Cuando puedo ver el propósito de cada cosa, yo entro en autorreferencia, ¿lo veis? Dejo de luchar, dejo de sacarme esa identidad que llevo mucho tiempo recomponiendo, validando, cambiando. Yo no voy a hacer lo mismo que mi madre, ni que mi padre. Yo lo decía, yo no seré. Y después pasan unos años, te miras y dices, estoy haciendo lo mismo. Mi madre iba con un vestido debajo de la rodilla, yo lo llevo aquí, pero hago lo mismo. Y te das cuenta que estás repitiendo. Y dices, yo no me quiero parecer a mi padre. No quiero verme así. ¿Sí? ¿Suena esto? Pero solo si puedo ver ese punto ciego, eso que yo no he querido ver, puedo salir de ahí. Solo así. Con lo cual el error es bueno o malo. ¿Un síntoma es bueno o malo? No. Todo viene a hablarme a mí.
y todo tiene un propósito que yo tengo que observar, que aquí, fíjate, si yo intento observar el propósito desde aquí, que es mi pasado, aquí me siento, si no lo experimentáis, hacer una línea en vuestra casa y mirarlo. Intenta ver qué posibilidades tienes aquí. Y empiezas a notar que tu cuerpo pesa, denso. Te pones en tu presente y no está tan denso, pero aún pesa, porque hay una pierna que está ahí, que tiene eso comprado. Pero coger y experimentar, mirarlo desde un futuro, mirarlo desde aquí. Y desde aquí yo digo, ostras, Rusé, pues oye, ahí te pensabas que no podrías hacer no sé qué, no sé cuánto, y mira, y lo has hecho. Y aún desvalorizándote has conseguido no sé qué, aún no sé cuántos. Y dices, y aquí empiezas a ver posibilidades, experimentarlo esto. Os animo a que hagáis esto en casa. Mirar cualquier dificultad desde aquí. Pero primero os ponéis allí, os ponéis en cada parte y observar vuestro cuerpo cómo está. Y allí empezaréis a ver posibilidades. Coger esto y bombearlo como oxígeno, inmutar todo aquello. No validéis más, es difícil, no se puede. Bueno, ahora hasta aquí, lo vamos a dejar para otro día, ¿vale? Y os doy mucho las gracias por estar aquí y escuchar esto, porque solo esto, si en algún punto vuestro resuena, seguir. Porque vais a conectar este eje de una forma muy rápida. Si lo buscáis por internet, buscáis lógica global, convergente, encontraréis a Alejandra Casado, que es la primera que en su antena se filtró, como igual que a Galileo se le filtró que la Tierra era redonda, de mirar con este ojo, con esta lógica, y empezar a abrir. Gracias. Puedes cortar.